conmigo, el Dios que sincroniza. Say with me, the God that synchronizes. Mira, estaría chévere seguir la fiesta, It would be nice to keep with the party. pero yo creo que una fiesta sin palabra no es But I think a fiesta. party without word is no Y party. yo voy a tratar de ser lo más breve posible. And I'm going to try to be as brief as possible. Menos de 3 horas usted ya va a estar comiendo. Less than 3 hours you shall be eating. No, yo tengo hambre, serán 30 minutos. I'm hungry, probably in 30 minutes. Una vez le preguntaron a un famoso productor de cine One day they asked a famous producer of movies, cuál era la manera de hacer una buena película. what was the matter of doing a good movie? Y él comenzó diciendo, And he started to say, para que sea buena la película, so that the movie can be good, tiene que tener puntos altos y puntos bajos. it has to have high points and low points. Tiene que tener conflictos y victorias. It has to have conflicts and winnings. Personajes negativos. Negative characters. No estaba hablando de la suegra. It wasn't talking about the Okay. mother-in-law. Personajes negativos Negative characters y personajes positivos. and positive characters. Y añadió, And he added, la manera en que yo comienzo todo the way that I start everything es muy fácil. is very easy Porque yo comienzo con el final. because I start with the end, Después comienzo a trabajar hacia atrás then I start going backwards, y lleno los detalles de la historia. and I feel the details of the story. Y eso me llamó la atención. And that called my attention Porque yo estoy convencido because I'm convinced que así trabaja nuestro Dios. that that's how our Lord works. Yo dije, así trabaja nuestro Dios. I said that's how our Lord works. Dios trabaja desde el final en el principio. God works from the end to the beginning. ¿Qué te quiero decir? What am I trying to tell you? Que ya Dios That already escribió Lord tu wrote victoria. your victory. ¿Alguien lo puede creer? Can someone believe it? En nuestra historia de vida In our story of life, es como una película. it's like a movie. Hay puntos altos y puntos bajos. There are high points and low points. Puntos bajos porque nuestra humanidad está incluida. Low points because our humanity is involved. Y puntos altos And high points porque no importando nuestros errores, because not in mattering our errors, la mano de Dios sigue extendida a the nuestro favor. hand of the Lord is still extended towards our lives. En nuestra vida hay conflictos y victorias. In our lives, there are conflicts and victories. Bartolo, conflictos porque hay un mundo imperfecto. Conflicts because there's an imperfect world. Pero también hay victorias. But there's also victories. Porque Jesús dijo, Because Jesus said, yo he vencido al mundo. I have defeated the world. Y como yo vencí, And because I won, ustedes también you han also vencido. have won. También noté que hay personajes negativos y positivos. There are negative and positive people. Negativo porque el diablo y sus demonios son reales. Negative because the enemy and his people exist. Pero But positivos positive porque hay un remanente, because there's a remnant, un grupo de a personas group of people que se llama iglesia, that is called church, que no se han rendido en la batalla, that they haven't surrendered to the world. que siguen creyendo a pesar de los They vientos. keep believing no matter the winds. Quiero que sepas I want you to know que no fuiste creado o creada por casualidad. that you weren't created by a casuality. No fuimos parte de un experimento. We weren't part of an experiment. En Jeremías In Jeremiah capítulo 1 verso 5 el Señor dijo, chapter 1:5, the Lord said, antes de que yo te diera vida, before I gave you life, ya yo te había escogido. I already chose you. Antes de que nacieras, Before you were born, ya yo te había apartado para I mí. had separated you from me. Te había destinado I had destined you como un profeta a las naciones. as a prophet to the nations. Antes de que el mundo fuera formado, Before the world was formed, antes de que yo naciera, before I was born, ya Dios había puesto un destino profético en nuestras vidas. God had put a prophetic destiny in our lives. Y como un buen productor, And as a great Él producer, te dice hoy, He tells you today, yo conozco tu final desde el principio. I know the end from the beginning. Y el Señor me mandó a decirte And He sent me to tell you que tu final that your end huele a victoria. goes back to winning. Pelearán contra el Cordero, pero el Fight Cordero against the los Lamb, vencerá. but the Lamb will defeat them. Alguien diga el Dios que sincroniza. Someone say the God that synchronizes. Sincronizar Synchronize es hacer is que to make todas las cosas ocurran
para un propósito. that all things happen for one purpose. Entre más nos conectamos con los pensamientos de Dios, The more we connect with the mind of God, más caminaremos en el propósito more we establecido. walk in the established way. Recordemos a Moisés. Let's remember Moses. Cuando este muchacho nace, When he's born, Faraón manda a matar a todos los recién nacidos. Pharaoh sent to kill all the newborns. Así que a Moisés lo meten en una canasta, So they put Moses in a basket. lo tiran en un río. They throw him in a river. Y para mí no es casualidad And for me, it's not a casuality que este hombre sobrevivió. that this man survived. Era un niño, He was a child. no podía He defenderse. couldn't defend himself. Y es que cuando Dios sincroniza tu vida, And when the Lord synchronizes your life, ningún peligro podrá matarte. no harm can kill you. Oh, tú caminarás You shall walk por lugares de sombra y de muerte. through shadows and death. Déjame tranquilizarme porque como pastor Let me calm down because as a pastor, ahora puedo entender el testimonio de muchos de ustedes I can understand the testimony of all of que han you pasado grandes tormentas de la vida, that have gone through big storms, pero aún siguen de pie but you adorando are al Dios still vivo. standing praising the Lord. Si la enfermedad no pudo destruirte, If sickness couldn't destroy you, si la muerte de un familiar no pudo if the detenerte, death of a family couldn't detain you, si el divorcio no pudo if the derribarte, divorce couldn't defeat you, si la traición no pudo robar tu if alabanza, betrayal couldn't steal your praise, es porque estás en las manos de un It's Dios que because sincroniza. you are in the hands of the Lord who synchronizes. Lo más interesante de la historia de Moisés The most interesting part of the es story que of Moses, la persona que lo encontró the person who found him fue la hija del faraón, was the daughter of the Pharaoh, la hija del tipo que lo había mandado a matar. the daughter of the person who sent to kill him. Qué interesante, How porque interesting. Dios es experto, Jesús, Because God is expert en sincronizar in synchronizing, y te protege la vida and He protects your life, llevándote al territorio del enemigo. taking you to the enemy's territory. Eso nada más lo hace Dios, Only God does that. porque estaban buscando para matar Because they were looking to kill a los recién nacidos, to the newborns, pero era fuera del palacio. but it was out of the palace. Así que Dios escoge a Moisés So God chose y Moses lo mete dentro. and He puts him inside. A veces tú no sabes por qué estás donde estás. Sometimes Dios you ha don't know why you're where you're sincronizado. at, but God is synchronizing. Interesante. How interesting. Yo quiero profetizarte algo. I want to prophesy something. Aquello que el enemigo inventó para destruirte, That the enemy sent to kill you, Dios lo usará para construirte. God will use it to construct you. Cuando Moisés se va de la casa de Faraón, When Moses leaves the Pharaoh's house, trata de caminar a su manera. he tries to walk his way. ¿Cuántos hemos tratado de caminar a nuestra How manera? many have tried to walk in your Uy, way? Mira, él trató de caminar a su manera y cometió un pecado de muerte. He tried walking in his way and committed a Por sin. causa del pecado, Because of sin, se tiene que huir, escapar a un desierto. he has to leave to go to the desert. Pero allí en el desierto, But in the desert, Dios había sincronizado God had synchronized un árbol en fuego para encontrarse con a Moisés. tree and fire to be found with Moses. Yo vine a decirle a alguna mujer hoy I come to tell a woman que today ahí en tu desierto, that in your desert, ese desierto que Dios no te metió, that the desert that God didn't put you, ese desierto que Dios no te envió, the desert that God didn't send en you, ese desierto in that desert, Dios va a hablar contigo. God is going to speak with you. Cuando yo leo la vida de Moisés, When I read the story of Moses, me remonto a más de 18 años atrás, I go back to more than 18 years donde yo estaba en una barbería de New York where I was in a barber shop in New York, y un hombre de Nicaragua and a man from Nicaragua, con un carácter firme de lo que creía. a firm character than what I Nadie thought. podía convencerlo de lo contrario. Nobody can convince him of the Este contrary. hombre me predicaba a Cristo This man preached Christ to y me, era tan insistente and he was so que persistent. para mí era una zarza, un árbol que ardía en fuego. For me, it was a burning bush. Dios me llamaba
God called me a través de este hombre. through this Y man. no era casualidad And it wasn't a que casualty mi esposa that my wife, estábamos separados. we were separated. Bueno, mejor dicho, divorciados. We were divorced. Y ella oraba And she would y pray le decía, Dios, and would say, Lord, envíale a uno más fuerte que él. send him someone stronger than him. Yo no sé qué tan fuerte tú te crees, I don't know how stronger you believe pero you are. Dios siempre envía a uno más fuerte But que the tú, Lord always sends someone stronger que te va a than you. decir en la cara, Dios te That he's going ama, to tell you in your face, the Lord que te va a loves you. decir es tiempo de That he's going arrepentirte, to tell you it's time to repent. que te va a decir Dios te está That he's going to tell you llamando. God is calling you. No es casualidad. It's not a casuality. Brenda, cuando yo decido ir a la iglesia, Brenda, when I decide to go to church, porque cuando es Dios que habla, because when it's God that talks, tú no te puedes resistir. you can't resist. En algún momento vas a llegar. At a moment, you're going to arrive. Es que tú corres rápido, pero You Dios te run fast, alcanza. but God reaches you. Yo dije, tú corres rápido, pero I Dios said, siempre te You alcanza. run fast, but God always reaches you. Cuando yo llego a una iglesia When I get to the church y hacen la invitación, and they do the invitation, yo estoy tocado. I'm touched. Quien pasa al lado, un servidor, A servant stood next to me y me dice, and tells me, ¿quieres que te acompañe al frente? do you want me to accompany you to the front? Cuando yo miro, When I look, era aquel hombre it was that man que por 3 años y medio, that for 3 years and a lo que half, duró mi divorcio, when my divorce was eso lasted, duró antes que Dios lo restaurara. it lasted before God restored 3 it. años y medio. 3 years and a half. Ahí dándole y dándole y dándole y predicando y And predicando. preaching and preaching. Ese hombre That man, me estaba diciendo, he yo was te acompaño al telling me, frente. I'm going to accompany you to the front. Y allí recibí a Jesús. And I received Jesus there. Qué interesante, How interesting. porque cuando Dios se encuentra contigo, Because when God finds himself with you, te hablará como te está hablando hoy a través de mi vida. he will talk to you the way he's talking to you now through my Y life. seguramente And I assure you, te dará instrucciones, he will give you instructions. porque Él sincroniza todo Because he synchronizes para que everything tú lo escuches. so that you may listen. Pero después que lo escuchas, But after you hear him, es mejor que seas inteligente. it's better that you be smart. Y después de escucharlo, And after hearing him, no ignores su voz don't ignore his voice y obedezcas a sus instrucciones. and obey his instructions. Al pasar los meses, As 2 months passed, yo me doy cuenta I notice que el Señor envía otra zarza, otro árbol ardiendo en that the fuego. Lord sends another burning bush. Ya yo había recibido a Jesús. I had already received Jesus. Estoy en mi barbería I'm at my barbershop haciendo dinero. making money. Pero de momento But at a moment, llega un profeta dominicano a Dominican prophet comes que se recortaba conmigo, that he would get his hair pero cut. no sabía nada de mi vida. But he didn't know anything of my life. Así que llegó y me dice, So he came and said, Salvador, Salvador, yo tengo una palabra de Dios para ti. I have a word from God for you. Y yo le digo, zúmbala. And I said, say it. Así dice el puertorriquero, zúmbala, como que es una piedra, zúmbala. Y yo le digo, dime. Tell me. Y él me dice, And he said, así te dice el Señor. the Lord says this. Él lo dijo con tanta seguridad. He said it with such Me assurance. miró a los ojos. He looked at my eyes. Nunca lo olvidaré. I will never forget Yo it. estaba de este lado de mi silla. I was on this side of my Él chair. había acabado de entrar. He had just came in. No se fue a recortar. He didn't get a haircut. Fue a darme una palabra del It was cielo. just to give me a word from Y heaven. como un hombre que ardía en fuego, And as a man that was burning in me fire, profetizó. he prophesied Así to me. te dice el The Señor. Lord says this. Te llevaré a Carolina del Norte. I will take you to North Carolina. Y allí And there será tu aeropuerto. De allí saldrás a las naciones. you will go to nations. Y de allí regresarás de las naciones. And from there you will go back from the nations. Hoy por hoy, Today for today, yo estoy viviendo esa I am palabra living profética. that prophetic word. Porque Dios sincroniza. Because God Y synchronizes. cuando Él lo hace, And when he does it, Él te abrirá los ojos he will open your eyes para mostrarte 3 cosas importantes. to show you 3 important things. Diga conmigo 3 cosas. Say with me 3 important things. De esto funciona la sincronización divina. This is the functions of the divine Diga conmigo lugares estratégicos. places strategically. Personas claves. Specific people. Eventos provocados. Provoked events. Lo voy a repetir. Lugares estratégicos. Strategic places. Personas clave.
specific people, y eventos provocados. and provoked places. Estas tres cosas These three things es mejor que las puedas ver. is better that you see it, Porque a Moisés because Moses, lo enviaron de Egipto al desierto a través de una situación difícil. they sent him from Egypt to the desert through a difficult moment, Pero no fue Dios. but it wasn't God. Así que lo enviaron nuevamente a Egipto. They sent him back to Egypt, Y ese sí fue Dios. and that was Lo God. puso en un lugar He específico. put him in a specific place, En un lugar, diga conmigo, estratégico. in a strategic place. Lo puso con un hombre llamado Aarón He put him with a man named Aaron para un complemento. for a compliment. Diga conmigo, personas clave. Specific people. Provocó un tiempo de plagas y muerte en Egipto. He provoked plagues and deaths in Egypt, Porque Él dará eventos provocados. because he will give provoked events. Para nuestro Señor Jesús For our Lord Jesus, no fue diferente. it wasn't Él different. vivió lo que nosotros también estamos He viviendo. lived what we also are Él living. conoce cómo se trabaja aquí en la He tierra. knows how it works here in the earth. Jesús llegó a la tierra. He came here. Este no era su lugar, This wasn't his place, pero Él llegó a un lugar estratégico. but he came to a strategic place. Y nació en un pesebre, en un lugar con animales. And he was born in a place with animals. Lo importante The importance, no es el cómo, it was not how, sino dónde. but where. No es el cómo vas a llegar. It's not how you're going to get No es there. el cómo estás viviendo. It's not how you're Lo living. importante es dónde. The important is ¿Sabes where. por qué? You know why? Porque en la vida no te tienes que preocupar cómo estás viviendo. Because you don't have to worry in life how you're living. Debes preocuparte You shall que worry estés en el lugar correcto. that you're in the correct place. Muchas son las iglesias. Many are the churches. Muchos son los estados. Many are the states. Muchos son los países. Many are the countries. No se trata a dónde tú quieras ir, It's not where you want to go, sino de estar en un lugar but estratégico. it's to be in a strategic place. Cuando la gente When people se enteraba que yo venía a Carolina del Norte, knew that I was coming to North me Carolina, decían, y tú vas para ese campo. they're saying, you're going to that country, En ese campo te vas a morir de hambre. you're going to die of hunger there. Como empleado As employees, en New York yo cobraba más de 1,700, 1,500 a 1,700 dólares semanal. in New York, I would make more than $1,700 or $1,500 a week. Toda la semana, Every week. hace más de 18 años. It's more than 18 years. Bueno, tampoco es tanto, ¿verdad? Por aquellos que hicieron, wow, no. Pero era mucho. It was a lot. ¿Y sabes qué me decían? And you know what they would ¿Y tell me? qué vas a ir a ganar allá? And what are you going to win over ¿Sabes there? qué vine a ganar? You know what I came to win? $150 semanal. $150 a week. Una pequeña diferencia. A small difference. Pero me acostaba en paz, But I slept in peace. me levantaba en paz I woke up in y peace. esperaba en el Dios de la And promesa. I waited in the Lord of promise. Porque con 150 yo no iba a Because ir with a las naciones. 150, I wasn't going to go to Así nations. que algo Dios tenía que hacer. Something God had to do. Cuando te mantienes en el lugar de tu asignación, When you maintain in the place of your assignment, solo será cuestión de it would tiempo only be question of time para que Dios abra los so cielos that a the tu Lord favor. can open heavens in your Solo favor. será cuestión de It shall tiempo only be a moment of time para que Dios te lleve a otra so that the dimensión. Lord can take you to another dimension. Segundo, Second, los discípulos de Jesús the disciples of eran Jesus, personas clave. there were specific people. Escucha, ellos no eran los perfectos. They weren't perfect. No. Habían incrédulos. They were non-believers. Habían gente con deseos de asesinar. There was one with desires to Sí, kill. sí, Pedro cargaba con la espada. Peter always carried a Y knife. el que se metiera al frente lo iba a cortar. And whoever got in front, he was going to cut him. Habían traicioneros. There were betrayers. ¿Qué no había? What wasn't? Ellos no eran los mejores, They weren't the best, pero eran los escogidos. but they were the chosen. Let me tell you something. Déme decirte No se algo. trata de que seas el mejor. It's not about you being the best. Se trata de que seas escogido. It's about you being chosen. Dios no usa los mejores. God doesn't use the Dios best. usa los escogidos. He uses the chosen. ¿Quiénes son los Who escogidos? are the chosen? Los que escucharon su voz en el Those that heard desierto. his voice in the desert. Que dijeron, Jesús, Those that said, Jesus, haz algo conmigo. do something with me. No te dejes engañar por lo que aparenta. Don't let yourself be defeated by what you see. Aprende a discernir por el Espíritu. Learn to discern through the Que Spirit. muchos son Because many los are que aparentan que tienen
piedad, those that amor, appear to have empathy and love, pero con sus hechos but with their acts, niegan they lo deny que dicen con sus labios. what their mouths say. Nunca he visto Never have I seen a un escogido, a chosen, a un ungido, an anointed maldecir a la gente. curse someone. Nunca he visto Never have I seen a un hombre de Dios a man of God maldecir a la gente. curse people. Lo único que yo tengo autoridad para maldecir The only thing I have authority to curse es la enfermedad is sickness que está en tu cuerpo. that is in your Y body. yo la maldigo para que se seque And I curse it so it can y dry no tenga fruto. and not have fruit. Yo tengo derecho para maldecir el cáncer. I have the right to curse the cancer. Pero ningún ungido But no anointed puede maldecir a otro ser humano. can curse another human. Si has maldecido, If you have cursed, busca arrepentirte delante look de Dios. to repent before Christ. Esto es lo que Dios hizo. This is what God wanted. Vino a la tierra He came to earth, Jesús, Jesus, lugar estratégico. strategic place. No se quejó del pesebre He didn't complain of the barn porque él sabía because he knew que su final that his end ya estaba escrito. was already written. Y su final no decía animales, And his end didn't say animals. su final no decía pesebre, His end didn't say a su barn. final decía His end said un trono celestial, a celestial throne, un nombre sobre todo a nombre. name over all names. Su final decía His end said que él vencería, that he conquered que la cruz the cross que fue provocada, that was provoked, diga conmigo, evento provocado. events provoked. Lo voy a retroceder. I'm going to make you go back. Lugar específico, Specific places, personas clave, specific people, los cabezones de los discípulos. the hard-headed disciples, Eso eran clave. those were specific ¿Por qué? because Porque cuando tú ves mis errores y ves que Dios me usa con mis errores, when you see that God uses me with my errors, no te queda más que otra que creer que Dios existe. you only have to believe that he exists. No te queda más que creer que Dios puede You usar have to believe that he can use al que le cree. whoever believes. Yo leo a Pedro, I see Peter, Dios me puede usar a mí. God can use me. Yo leo a Pablo I see Paul cuando era Saulo when he was Saul. y yo digo, Dios me puede usar a mí. I said, God can use me. Yo veo a Tomás, I see Thomas, el incrédulo, y yo the digo, non-believer, Dios me puede usar a mí. and I say, God can use me. Porque ahí es donde Él se glorifica. Because that's where he glorifies Lo que la himself. gente no espera, ahí What aparece people Dios. don't expect. Por final, For final, el evento provocado. provoked event. El enemigo The enemy provocó un evento provoked an event para destruir. to destroy, Pero Dios lo usó para construir. but God used it to El construct. enemigo The enemy inventó la cruz invented the para cross destruir a Jesús. to destroy Jesus. Vamos a terminar con esto. Let's finish with this. Eso dijeron los enemigos de Jesús. That's what Jesus' enemies Mas said. Dios la usó But God used it para construir algo que se llama iglesia. to construct something called church. Efesios, el único versículo que les di. Efesios 2:10. Ephesians 2:10. Porque somos Because we are hechura making, creados en Cristo Jesús created in Christ para buenas for good obras, works, las cuales Dios preparó for which God created, improvisado. improvised. Él preparó de antemano He prepared para beforehand que anduviésemos so that we may walk en ella. in them. Esta es la palabra profética. This is the prophetic word. Él preparó un lugar He específico. prepared a specific Él place. preparó personas claves He prepared specific y people eventos provocados and provoked events para construir to algo en tu construct vida. something in your life. Abre los ojos, Open your eyes, porque no es casualidad que tú y yo nos conozcamos. because it's not a casuality that me and you know each other. No es casualidad que yo te conozca. It's not a casuality that I know you. No es casualidad que yo te conozca. It's not a casuality that I know you. Pensábamos que era de una manera, We thought that it was one way, pero la cruz se convirtió de otra. but the cross converted in another. Dolió la cruz, The cross hurt, pero la resurrección se disfruta. but the resurrection is Yo rejoiced. dije, my God,
I said, Dios mío, empieza a prepararte. start preparing yourself. Porque estos 3 días están pasando Because ya. 3 days are going by. Porque viene el tiempo de tu Because your recompensa. compensation is coming. Viene el tiempo en que Dios te levanta. God is going to rise you. Mi hijo Derry My son Derek, llegó a Honduras primero que yo. he got to Honduras before me. Él es aventurero como el papá. He's adventurous like his father. Yo le digo, ¿tú te atreves a llegar solo a Honduras, papi? I said, you dare to go to Honduras by yourself? Claro, papi. He said, of course. No sé si él realmente es tan valiente o me I lo don't know hace if he's demostrar. truly brave or he just Pero él me appears it. convence. But he convinces Y me. le digo, ¿y te atreves a irte solo para el hotel con I alguien said, que te busque? you dare to go to the hotel without nobody getting you? Y le busqué una persona de confianza, lógico. And I got him someone of trusting, of course. Seguro, papi. Allá se fue a pagar con mi tarjeta. Over there, he went to pay with my card. Y allá en Honduras te piden una identificación And over there in Honduras, they asked for an ID. para entonces cobrarte la tarjeta. No es como aquí To que then charge you with your card that it's not like cualquiera here. va con tu tarjeta y That ¡tap! everyone can go with y your te card and cobraron. use it and they charge Allá you. no. Not over there. Entonces él dice, mira, esta tarjeta es de mi papá. He says, this is my dad's card. Esta es mi identificación. This is my ID. Tenemos los mismos apellidos. We have the same last name. Ay, él usó mi tarjeta. He used my card. Sencillo. Simple. Sencillo. Y me dice que venía hablando con el que me renta carros hace por 3 años. And he said he came talking with the person Me who's dice, been renting papi, ¿tú cars for 3 sabes years. cómo comenzó el negocio de él? He said, do you know how his business started? Las amistades Friends y la familia and family. llegaban a Honduras They got to y le Honduras pedían el carro prestado. and they would ask for the car to use Prestaban it. el carro. They would let the car be De used. momento alguien le daba algo, tal vez. Someone would give him something Hasta que se le prendió el foco. until the light bulb went on. Y dijo, And he said, espérate, wait, esto puede ser un negocio. this can be a business. Hay cosas que estás pidiendo There are things that you're asking que tú no sabes, that you don't know, pero de ahora en adelante but from now on, vas a tener los ojos abiertos. you're going to have your eyes open. Y Dios te va a mostrar And God is going to show you que no es una casualidad. that it's not a casuality. No sé si puedas decir esto. I Es don't know if you una can say this. diosidad. It's No es casualidad, es diosidad. No es casualidad. It's not a Dios lo está casuality. provocando. God is provoking it. Dios le estaba diciendo a este hombre, God was telling this man, este es el negocio this is the business. para que no tengas que salir de Honduras, So you don't have to leave Honduras. para que no tengas que ir al norte. So you don't have to go to the north. Aquí te puedo prosperar. This is where I can prosper Aquí you. puedo hacer cosas grandes I can do contigo. big things here with you. Cuando conoces When you know al Dios que sincroniza, the Lord that synchronizes, empezarás a identificar you will start to identify lugares, places, personas people, y eventos. and events. No te sorprenda. Don't be surprised. Los eventos pueden parecer negativos, The events may seem negative, pero son más positivos de lo que tú but they're imaginas. more positive than what you imagine. Porque para que una batería pueda prender, Because for a battery to turn on, no solo es con el positivo, it's not only with the positive, necesita un negativo al they lado. need a negative next to it. Ay, gózate cuando tengas un negativo al lado, Rejoice when you have a negative next to you. porque eso va a hacer que tu luz brille Because más. that's going to make your light shine more. Yo quiero profetizar esto sobre tu I vida. want to prophesize this over your life. Ahí donde está, levanta tus manos. There where you are, raise your hands. Yo profetizo I prophesy el Salmo 91. Psalm 91. Dios te librará del lazo del cazador, God will free you from the enemy, de la peste, de las enfermedades que destruyen. from sicknesses that destroy. Con sus plumas te cubrirá. With his feathers he'll cover you. Y debajo de sus alas estarás seguro. And under his wings you shall be secure. Escudo y adarga es su verdad. Un protección con su palabra. Protection with his word. No temerás You shall not fear a la noche. the night. No temerás You shall not en fear el día in the day. ninguna enfermedad, No sickness. ninguna oscuridad, No darkness. ninguna muerte No death podrá may destruirte. destroy you. Y yo te profetizo, And I iglesia, prophesy to you, church, caerán a tu lado 1000 to your side 1,000 may fall, y 10,000 a tu diestra. and 10,000 to your other Pero side. así te dice el But the Señor, Lord tells you, a ti no van a they llegar. are not going to reach you. A ti no te van a They are tocar. not going to touch you.
no morirás, You shall not die, sino que vivirás but you shall live y contarás las will obras count de tu the Creador. works of your Creator. Vamos, ponte de pie y dale el mejor.